para la presentación de los trabajos prácticos. Y ahora quería pasarle como para que tengamos como una referencia. Siempre va a estar sujeto a modificaciones de acuerdo a cómo vaya la marcha, digamos, de las clases, si es que no hay como muchos feriados que nos coincidan, pero en un principio, el primer parcial nosotros lo estaríamos rindiendo el 13 de mayo, ¿ok? Ese día vamos a estar rindiendo el primer parcial. Y el segundo parcial lo estaríamos rindiendo en un principio el 17 de junio, ¿ok? Como les comentaba, en la clase pasada, arrancamos ahora con toda la teoría. Después vamos viendo la parte práctica, de tal forma que ya estén preparados para el primer parcial. Rendimos el segundo parcial el 17 de junio, y el 20 de junio, 20-21, van a ser las recuperaciones, ¿sí? Depende de cómo llegue a corregirlo, depende de la modalidad con la que tome, si va a ser virtual o si ya va a ser presencial para esa época, pero la semana siguiente, en un principio voy a estar tomando ya la recuperación del primero, del segundo, digamos, y ahí ya voy viendo con el tema de las fechas, de los trabajos presentados, ya viene a ser como la etapa final. Entonces ahí voy a empezar a separar quiénes son los que tienen que rendir el primero, quiénes son los que tienen que rendir el segundo, quiénes son los que ya van a ir a un integral, y ahí los voy uniendo, digamos, en un solo día que les tomo a todos. Entonces, pero en un principio estamos hablando de estas fechas. Se los paso ahora para evitar después inconvenientes que justo le coincide con otro profesor, y lo pongo también como un tope, digamos, para poder organizarme con el tema de las clases, cómo vamos a ir viendo la parte práctica, y me voy acomodando yo también con el cronograma de las cosas que tenemos que hacer. Lo vuelvo a repetir, digamos, a las fechas para lo que se sumaron recién. El primer parcial, digamos, de la materia organización empresarial que tienen conmigo del anexo Montero, lo estaríamos rindiendo el 13 de mayo. Bien, Y el profe. segundo parcial lo vamos a estar rindiendo el 17 de junio. Ya cuando se vaya acercando la fecha, ahí es donde ya nos podemos terminar de ordenar y de confirmar la fecha específica del examen. Pero esto es una tentativa como para que lo tengan a mano junto con las otras materias. Bien, como les contaba, yo este fin de semana les voy a estar mandando por el grupo, además de los links, digamos, de las clases de la semana, digamos, yo ahora se los mando así medio corto en el tiempo, hasta que ya me acomode definitivamente con todos los horarios, porque hasta ayer me han estado ahí modificando algunas cosas. Entonces, ya este fin de semana voy a saber para la semana que viene, y ahí les mando por el grupo los links de todas las clases, de las 3 que tenemos en la semana, y les paso toda la información que yo ya vaya teniendo para el primer parcial. Vamos a arrancar con el primer archivo, digamos, y con el primer tema que vamos a ver en el día de hoy, que es básicamente la clase de hoy y la clase que vamos a tener el viernes. Vamos a hablar de organización y vamos a hablar de empresa. Desde el punto de vista estrictamente teórico. No vamos a ver todavía ninguna parte práctica. Una vez que ya terminemos con toda esta información, digamos, vamos a hablar un poco de historia. La verdad que esta es la parte que por ahí más me gusta a mí, digamos, a ustedes como no tanto. Y ya pasamos, digamos, la semana que viene ya para hablar con un análisis un poco más matemático. Esta semana, digamos, como que va a ser un poco más teórico, y nos vamos a ir desglosando. Yo lo que voy a tratar es en el medio ir sumando algunos ejemplos como para que ustedes, digamos, no se les sea como tan tedioso, digamos, estas clases que son teóricas más que nada.
Bien, ¿qué vamos a hablar en el día de hoy? Como les contaba, vamos a hablar de la organización, ¿sí? Primero vamos a definir la organización, después vamos a hablar sobre unas características, los tipos de organizaciones que existen, vamos a hablar de una clasificación de la organización, vamos a hablar de su importancia, vamos a hablar de una parte muy importante que son los elementos de la organización, y vamos a dar algunos ejemplos de lo que se entiende por una organización, porque acá lo estamos definiendo digamos, en la idea general de qué es lo que se entiende por una organización. No necesariamente tiene que ser estrictamente de índole comercial, ¿sí? Después ya vamos a ver cuando hablemos de empresa, que la empresa es un tipo de organización. Pero empecemos definiéndola, digamos, qué es lo que nosotros vamos a entender en este curso por una organización. Una organización, como lo dice la definición que está escrita en la pizarra, es una organización, es una entidad o institución conformada por un conjunto de personas unidas para coordinar esfuerzos y alcanzar determinadas metas y objetivos. Esto viene a ser como en líneas generales lo que nosotros podemos llegar a entender por una organización. Que yo he subrayado algunas palabras en las pizarras que me quiero detener ahí a hablar un poquitito para que no se confundan, digamos, con otras definiciones. Habla en la definición de organización de personas unidas, habla de coordinación y habla de metas y objetivos. Para mí, dentro de esta definición, es lo que la distingue a una organización de cualquier otro tipo de acumulación de capital, aglomeración de personas, o sea, para que la organización sea considerada una organización, primero tienen que haber personas unidas, no personas juntas, ¿sí? en un espacio y en un lugar. Además, existe una coordinación, digamos, en el trabajo y en la interrelación que existen entre esas personas unidas para que la organización pueda funcionar. Pero básicamente la coordinación, digamos, tiene que ver fundamentalmente con establecer metas y establecer objetivos. Eso es lo que lo distingue a una organización de cualquier otro agrupamiento, digamos, por así llamarlo. Si yo encuentro, digamos, un grupo de personas que están reunidas, no necesariamente están reunidas con los fines, digamos, de una organización. No están reunidas, digamos, con un objetivo en particular, no tienen metas que cumplir, simplemente están reunidas por otras cuestiones, digamos, que no nos vamos a detener a preguntarles del por qué, pero puede ser una reunión de amistad, puede ser una reunión de compañeros de trabajo, o puede ser ex compañeros de la facultad, de secundario, del primario, pero aún así, hasta incluso ustedes me pueden decir, no, bueno, pero tienen una meta y tienen un fin, pero, y también hasta incluso tienen una coordinación, pero digamos, estas personas unidas que están coordinados para cumplir determinadas metas y objetivos, a lo largo del tiempo, es lo que la define a la organización. Pueden ser por momentos, digamos, pueden ser por periodos cortos, o sea, por ahí cuando yo digo a lo largo del tiempo es como que es a través de muchísimo tiempo, pero no necesariamente tiene que ser así. O sea, puede ser en un periodo corto de tiempo que nos organizamos, trabajamos juntos, porque la meta es tal, y podemos seguir con nuestras vidas o con nuestros anteriores trabajos sin ningún problema. Pero el tema pasa porque acá, digamos, estamos hablando de que en un periodo de tiempo, que en algunos casos empieza y termina, en otros casos, digamos, no necesariamente se da así, pero a mí me ha pasado, por ejemplo, de conformar grupos para el desarrollo de un proyecto que duraba, por ejemplo, 9 meses, 10 meses, 12 meses, un año y medio, 18 meses, y cada uno después seguíamos con nuestras vidas, digamos, quedábamos por ahí un poco colgados este, con algunas tareas que quedan medio sueltas, pero son las menos, digamos. El tiempo es lo que hace que esta definición de estas personas unidas, coordinadas para cumplir una determinada meta y objetivo, son lo que caracterizan a estas organizaciones.
¿Cuáles son las características que nosotros vamos a ver en este grupo? Que acá yo me voy a detener un poquito en hablar, digamos, sobre algunas de manera puntual que van a estar conectados con los otros temas que vamos a desarrollar acá en clase, o que les quiero dar algún tipo de ejemplo. Las características que tiene una organización, digamos, es una institución social, ¿sí? Aunque cueste creer esta parte, pero tienen, digamos, un costado social, la conformación de estas organizaciones. Está deliberadamente planeada, ¿sí? O sea, no es que nos juntamos y por casualidad, digamos, nos salió esta organización así como bien armada y que realiza determinadas actividades y que de casualidad, como más o menos hablábamos el mismo idioma, cumplimos las metas, digamos, y cumplimos los objetivos. No, la organización tiene primero, originariamente, una meta y un objetivo. En base a esa meta y a ese objetivo es que se arma la organización deliberadamente, digamos, para cumplirse esas metas y esos objetivos. O sea, está planeado. No es que nos juntamos porque sí, de casualidad, y que de casualidad salen las cosas. Eso no es una organización, ¿sí? Lo podemos llamar o le podemos poner otro nombre, pero en una organización no. Por eso la coordinación es fundamental y por eso yo le señalaba esa palabra, ¿sí? Porque la planeación, digamos, al ser deliberada, se debe coordinar para que se cumpla. Ahí es donde dan la vuelta esos conceptos para que la organización la consideremos como tal. Tiene objetivos concretos, que era lo que hablábamos anteriormente, tiene metas y tiene objetivos concretos para cumplir. O sea, en una organización no es algo así como el deseo de que todas las personas que trabajen acá sean felices, o que el objetivo es ayudar a la mayoría de las personas, o a las personas que los necesiten. No, esos son objetivos como muy abiertos, digamos, y que estamos hablando de una variable cualitativa que cómo podemos saber o cómo podemos medir la felicidad de una persona o la mejoría de su situación de otras personas. No, acá al ser planeado, al ser coordinado y al ser organizado, ¿sí? Yo tengo que establecer esas metas y esos objetivos de manera concreta y de manera precisa. Además de hacerlo de manera concreta y de manera precisa, tengo que poder cuantificarlo, o sea, tengo que poder saber, digamos, si efectivamente esas metas y esos objetivos se han cumplido. Por ejemplo, si a una persona yo le pregunto, sobre sus vínculos, digamos, interpersonales, digamos, dentro de su casa, con sus amistades. Por ejemplo, si es una persona que está cercana o lleva una vida medianamente a lo que uno puede llegar a interpretar como es feliz o no es feliz, digamos. Y le puede decir que sí o le puede decir que no, le puede decir más o menos. Ahora, ¿cómo mido yo el parámetro de felicidad de esa persona con el parámetro de felicidad de otra persona? Acá eso no pasa. ¿Sí? Acá no queda abierto a la interpretación y no queda así como difuso de cuál es mi objetivo y cuál es mi meta. No, tiene que ser conciso, tiene que ser preciso, tiene que ser claro y además debe ser medible. ¿Sí? Acá no estamos hablando de una organización que trata de buscar, digamos, como la paz mundial, así como una cosa, digamos, más abierta. Si bien es cierto, Greenpeace es una organización, digamos, que lo que trata de hacer tiene un objetivo amplio, porque cuando ustedes los escuchan hablar se dan cuenta de que hablan obviamente, digamos, está relacionado con la preservación de los recursos naturales y está relacionado también con la mejora y la calidad de vida ambiental de las personas, pero no es tan medible. Ahí es donde para mí, digamos, este tipo de organizaciones sin fines de lucro cometen un error, porque no es lo mismo, digamos, una organización con actividades, con metas y con objetivos más concisos. Lo que trato es disminuir en un 30% la cantidad de residuos orgánicos que las personas generan en este sector. Eso es preciso y eso es medible. Lo que trato es de disminuir la polución mediante los gases que las empresas, qué sé yo, en Uruguay, la empresa papelera genera por año. Esto es un objetivo puntual. O sea, es
a abocarse en un espacio, en un tiempo, en un periodo de tiempo, si ustedes quieren, a solucionar un determinado problema. Cuando yo lo hago como mucho más grande, o quiero, no quiero que haya gente pobre, o no quiero, por ejemplo, que exista la hambruna en el mundo. Ahí es muy amplio, digamos, y es tan amplio que es poco probable que se lo pueda cumplir. Acá no. Acá, en una organización, tiene que ser medible, además de preciso y de conciso. ¿Qué otra característica cuenta, digamos? Tiene uno más centro de autoridades o de poder, que ya vamos a hablar un poco con respecto a la autoridad y con respecto al tema del poder, que también se puede clasificar, digamos, una organización de acuerdo a cuántas autoridades existan. Se refiere a que existe un jefe departamental, que existe un coordinador, que existe que existen síndicos, que existen autoridades formales que representan determinadas actividades dentro de esta organización. Por ejemplo, yo lo puse como ejemplo acá dentro de los apuntes que ya lo van a ver a la facultad, digamos, la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional de Tucumán, que es a la que nosotros pertenecemos, es una organización. Es una organización con respecto al tema de las autoridades, ¿por qué? Porque existe un decano, porque existe un coordinador, porque existe un director, porque existen bedeles, porque existen docentes, porque existen alumnos, porque existen no docentes, sin conocerlos a todos y sin conocer toda la estructura de la facultad, yo sé quién es quién y qué persona cumple tal rol. Es más, hasta puedo llegar a eh, conocer, o que mi sentido común me diga cuál es el alcance que tiene esta autoridad o cuál es el poder que puede llegar a manejar sin que salte con otro. Está bien definido, digamos, el tema de los centros de autoridades, y la facultad tiene más de uno, digamos, hay varios. ¿Sí? ¿Qué otra característica tiene la organización? Conforma un sistema de actividades. ¿Sí? Esas actividades que conforman, digamos, una organización, yo cuento, digamos, con una herramienta fundamental que es el diagrama de Gantt del camino crítico, que ya lo vamos a ver más adelante, digamos, una vez que veamos el comportamiento de la empresa dentro de la empresa, analizando costos, analizando ventas, llegando a establecer el punto de equilibrio, la utilidad bruta. Entonces, estos diagramas, estas herramientas se hacen fundamentales. ¿Por qué? Porque dentro de este sistema de actividades que conforman una organización, yo necesito estructurarlas. Necesito visualizarlas para que yo pueda llegar en tiempo y forma a cumplir esas metas y esos objetivos. Por eso se lo puse entre paréntesis, porque son herramientas que sí las vamos a ver y más adelante vamos a desarrollarlas para ver de qué se trata, que sirven fundamentalmente a estas organizaciones dentro de, para colaborar con el armado de los sistemas de actividades. ¿Qué otra característica tiene? Está constituida a través de una estructura organizacional. Es más o menos lo que veníamos hablando anteriormente. Utiliza recursos materiales e inmateriales. La conforman diferentes tipos de personas y grupos, poseen sus propias leyes internas y poseen un interés determinado. Están relacionadas esas actividades, esas características, perdón. ¿Por qué? De lo que nosotros hablábamos, es más, casi todas estas se desprenden de la definición que habíamos visto originariamente. ¿Por qué? Porque la conforman diferentes personas, no necesariamente tienen que ser parientes, porque a veces, digamos, tenemos empresas o tenemos organizaciones que nosotros conocemos que son familiares. Aún así, dentro de la familia no necesariamente tienen todas, tienen todos los recursos, digamos, humanos, o los recursos, el conocimiento, el know-how, digamos, que se necesita para que esta organización funcione. Entonces, a veces necesitan asesoramiento externo a la familia como para que la organización pueda funcionar. Es más, una organización es mucho más enriquecedora en el cumplimiento de estas metas y de los objetivos cuando está conformada por diferentes personas. Que son los famosos de diferentes lugares, me refiero que no necesariamente tiene que ser en el seno de una familia. Hace muchos años, hará cuestión de unos 10 años más o menos, se empezó a hablar mucho y de manera más articulada eh, todo lo que se refiere a equipos interdisciplinarios. ¿Sí? La conformación de esos equipos interdisciplinarios son mucho más enriquecedores de lo que ustedes se pueden llegar a imaginar. ¿A qué me refiero?
a que, por ejemplo, si yo tengo un problema en particular dentro de una organización, antes, digamos, la metodología vieja que tenía la organización era llamar a un personal del área. Por ejemplo, tenía un problema financiero, yo llamaba a un especialista en finanzas privadas como para que me pueda solucionar el problema. Si yo tenía un problema de recursos humanos, llamaba a un administrador que se encargue específicamente de las relaciones interpersonales que puedan existir dentro de él. Si tenía un problema contable, si tenía un problema jurídico, bueno, los iba llamando para que me solucionen ese problema. Hoy, digamos, cuando una empresa tiene un problema, y ya vamos a hablar a qué se entiende por problema dentro de una empresa, ya vamos a hablar de los tipos, de las funciones y de la importancia, digamos, que tienen las organizaciones. Cuando hablamos de una empresa y una empresa se quiere fusionar con otra, o una empresa quiere coordinar actividades con otras empresas, en esos casos, digamos, lo que se suele hacer es armar un equipo interdisciplinario. O sea, se arman especialistas de diferentes áreas para que tengan como resultado de las distintas visiones que tienen los diferentes profesionales, y les aseguro que la solución es mucho más equilibrada, es mucho más rápida y es mucho más eficiente que si solamente un profesional se encarga de solucionar un problema puntual que pueda tener esa empresa. Eso es lo enriquecedor, digamos, de lo que estábamos hablando, de que lo conforman diferentes tipos de personas. Las organizaciones tienen sus propias leyes, digamos, internas. Cuando ustedes, a los que ya están trabajando, y cuando empiecen a trabajar, digamos, una vez que se reciban de técnicos en programación, se van a dar cuenta que trabajar en una empresa no tienen como una misma idiosincrasia y no tienen como sus propias leyes armadas en relación a otra empresa, por más que sean del mismo rubro. Dos empresas, por más que sean del mismo rubro, tienen una conformación y tienen determinadas leyes y tienen hasta incluso su propia idiosincrasia totalmente distinta a otra. Y les puede pasar que sean de diferentes rubros y sin embargo puedan tener sus propias leyes internas muy parecidas. Se parecen en algo en particular, digamos, porque para que funcione una organización, independientemente de la actividad o del rubro, existen algunas leyes que se deben cumplir. Una de esas es cumplir el centro de autoridad o centro de poder. Todas las empresas tienen que cumplir con esa actividad. Lo que pasa es que en algunas empresas es un poco más formal, en otros casos, digamos, esa autoridad va surgiendo de la informalidad de las actividades o de la experiencia que van adquiriendo los empleados con el paso del tiempo. Ya vamos a hablar un poco más de Fayol y vamos a hablar un poco de lo que pensaron desde el punto de vista de administración de empresa, el funcionamiento de la empresa, pero no nos desviemos todavía de la organización. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Puedo borrarla ya la pizarra para quedarme lo que sigue? Alguien creo que me quiere hablar y se escucha medio entrecortado. Ya está todo. Perfecto. Borro la pizarra y seguimos hablando de la clasificación de estas organizaciones y vamos a hablar un poco sobre los elementos de la organización. Ya me avisó, es más, nos desconectemos y nos volvamos a conectar, chicos, porque ya me avisó hace rato que faltaban 10 minutos. Así que cierro esta sesión y nos volvemos a conectar, ¿ok? Bien. Bien, profe. Bien, profe. Bien, profe.
como les decía, ¿sí? Vamos a seguir, digamos, con el tema de la organización, hablando fundamentalmente de estos dos puntos que lo vamos a desarrollar ahora. Los tipos de organizaciones y que vendría a ser tipos o clasificación, digamos, cómo las puedo clasificar a estas organizaciones. La puedo clasificar y pueden ser, digamos, la clasificación tan compleja como yo necesite esta información. Pero ya está tabulado, digamos, y está estipulado los tipos que nosotros vamos a ver a continuación. Estas tres vienen a ser como las más importantes y generalmente somos las que nosotros habitualmente conocemos. Por ejemplo, según sus fines. Puede ser una organización con fines de lucro o puede ser una organización sin fines de lucro. ¿A qué se refiere el lucro? Digamos, a la ganancia. Yo puedo tener una organización, digamos, cuyo objetivo sea el de obtener utilidades. Esa es una organización con fines de lucro, pero también puedo tener, como la que hablábamos recién, la organización Greenpeace, en donde su objetivo no es obtener una ganancia. Digamos, su objetivo no es obtener un rédito económico con respecto a la actividad que está realizando. Estas son las actividades sin fines de lucro que generalmente son las famosas ONG, las organizaciones no gubernamentales que generalmente no siguen, digamos, como objetivo primordial obtener un lucro, digamos, obtener una ganancia, obtener un beneficio, como lo quieran llamar, a cambio de las actividades, digamos, que están realizando. Pueden clasificarse también según su formalidad, o sea, estamos hablando de organizaciones que pueden ser organizaciones formalmente armadas, o podemos tener organizaciones de manera informal. Ustedes dirán cómo una organización, digamos, puede trabajar o puede conformarse por el lado informal, porque la parte formal, digamos, que a su vez se clasifican en funcionales lineales o de líneas de staff, también está la otra organización, por más de que nos suene raro de que una organización se pueda conformar de manera informal. Digamos, ¿pero a qué se refiere? Las informales se refieren, digamos, a que no cuentan con los medios oficiales como para poder trabajar, como para poder accionar, como sí lo hacen las organizaciones formales. Todo lo que hablábamos de los elementos anteriores, toda la parte de la coordinación, de trabajar aunadamente entre las personas que conforman esta organización, que responden a una línea de mando, que hay una autoridad formal dentro de la empresa que nosotros lo conocemos previamente o que se nos informe en su momento, digamos, vendrían a ser las organizaciones formalmente armadas. No hace referencia a la conformación jurídica. ¿Sí? Eso son otros tipos de conformaciones de organizaciones. Acá se referencia a la formalidad del manejo de la autoridad. A eso se refiere, porque la organización funcional, digamos, cuenta, digamos, con un supervisor, o sea, cuenta con una autoridad formalmente señalada, presentada, manejada, y que la conformación de las personas que se unen en esta organización la conocen. Eso es una organización formal, funcional. Una organización formal lineal, digamos, tiene otro tipo de organización, digamos, se da en forma directa, se da en forma lineal, digamos, entre lo que es el supervisor y la persona a la que uno le tiene que hacer, le tiene que cumplir las órdenes, digamos. Y la línea de staff viene a ser como una combinación entre la lineal y la funcional, digamos que no tiene sentido que nos explayemos un poco más en este tipo de organizaciones. Solo quería que conozcan que existe una informalidad, o sea que no hay una persona oficialmente presentada que esté a cargo de manejar esta organización, que son las famosas, no sé si ustedes han escuchado, pero existen, digamos, empresas que se conforman en círculos, o sea, no hay una persona a la cual se le tiene que hacer caso como normalmente nosotros lo encontramos en muchas organizaciones, sino que hay una conformación de una especie, por así llamarlo, de un directorio, que son los que deciden y se los comunican a las personas que tienen que hacer esas actividades y cada una ya realiza la actividad
de acuerdo a lo que se había establecido en esta conformación, en estos grupos, digamos, de personas que están decidiendo. Que vendría a ser como una parte informal, o sea, no hay como el que está a cargo, digamos, como cabeza, en este caso supongamos que sea el decano, que le da la orden al coordinador, el coordinador se reúne con todos los directores y los directores nos informan a los docentes, les informan a los alumnos, les informan a las DDL cómo vamos a trabajar este año. Por ejemplo, sobre la virtualidad o la presencialidad de las clases. Eso es una estructura formal. Ahora, si el decano no fuera la única persona que maneja, digamos, la autoridad dentro de la facultad, está conformado, por ejemplo, por un consejo, ¿sí?, que también funcionan dentro de la facultad, y ese consejo publica, digamos, las decisiones que se ha tomado con respecto a un tema en particular, o cómo nos vamos a coordinar en la enseñanza, o cómo se va a distribuir el espacio para las distintas comisiones, por ejemplo, y queda acordado cuál va a ser el manejo, se lo lee, cada uno, digamos, le llega esta información y ya sabe cómo actuar. A eso se refiere a la informalidad. No sigue una línea así directa, digamos, como en algunos casos a veces vertical, en algunos casos, digamos, puede ser un poco horizontal en determinadas situaciones. Pero cuando estamos hablando de estructuras formales, estamos hablando casi de una estructura vertical. Otra forma también en la que se pueden clasificar, digamos, las organizaciones es con respecto a la centralización. Hay organizaciones que están centralizadas y hay organizaciones que están descentralizadas, digamos. En las organizaciones centralizadas, así sea un directorio, así sea un consejo o así sea un decano, ahí se concentran las decisiones. No se consulta a nadie más. Eso es centralizado. Acá es donde se toman las decisiones y después se comunica, digamos, qué es lo que se tiene, o de qué manera se va a trabajar. Las descentralizadas no. Por ejemplo, hay organizaciones que se reparten por departamentos. Cada departamento decide de qué manera va a trabajar, por supuesto todos aunados, digamos, con una meta y con un fin, para cumplir con esa meta y con ese fin. No hay una cabeza, digamos, que sea la que baje la orden al resto de las otras áreas o de las otras direcciones, de los otros departamentos, sino que cada departamento trabaja de manera independiente, pero que todas responden al cumplimiento de una meta y de un objetivo. Lograr esa descentralización es bastante complejo, digamos, y es hasta incluso bastante audaz, pero existen, sí se dan, son las menos. Pero, o por ejemplo, lo que yo sí he visto, digamos, y he observado, son empresas que en algunos casos en particular, son organizaciones que en alguna situación en particular manejan de manera descentralizada, pero en las actividades normales y cotidianas hay como una centralización. Eso es lo que yo he llegado a ver. Ahora, una descentralización per se, como la definición del grado de concentración nos dice la descentralizada, no le he visto. No le he observado, digamos, que trabaje de esa manera. Por ejemplo, la conformación de los consejos que se armaban cuando se estaba cambiando la forma acá en la Argentina de la educación, se armaron, digamos, diferentes consejos a las diferentes provincias que después enviaron a Buenos Aires, digamos que en el lugar en donde se centraban, para tomar decisiones de acuerdo a lo que se había charlado y lo que habían hablado o lo que habían armado, digamos, descentralizadamente cada una de las provincias. Pero cada una de estas unidades, digamos, educativas distribuidas a lo largo de la Argentina en cada una de las provincias, no trabajan de manera aislada. Cumplen, digamos, un programa, cumplen un horario, cumplen la orientación, digamos, las incumbencias que tiene que tener el docente que esté enfrente de la clase. Hay como toda una estructura que se encuentra centralizada porque para poder cambiarlo no se lo puede hacer así como libremente, sino que cumplen una estructura que es vertical, digamos, de autoridad y de poder, que en algunos casos en particulares, como por ejemplo los cambios que se fueron dando dentro
de la educación pública acá en la Argentina también han trabajado de manera descentralizada, que después se unieron, tomaron decisiones, digamos, y se los reparte al resto de los ministerios de educación, o Secretaría de Educación, depende de lo que cada provincia tenga, para cumplir con la currícula, cumplir con el tiempo, los días, digamos, de educación primario, secundario, universitario, primario y secundario, perdón, porque el universitario sí es una autoridad, sí es una organización autónoma. Acá en Argentina hay dos universidades, digamos, públicas, que es la Universidad Nacional, acá, digamos, tenemos en Tucumán la universidad, la UNT, digamos, y después por aparte existe la UTN, que es la Universidad Tecnológica Nacional. Ellas trabajan independientes. Cada una, digamos, tiene la cantidad, para darles un ejemplo, la universidad, la UNT, digamos, la Universidad Nacional de Tucumán, que la conozco porque es la universidad donde yo me recibí de economista, ellos tenían muchas menos mesas para poder presentarse a rendir. En cambio, la tecnológica tiene muchas más fechas. Por ejemplo, en la Universidad Nacional tienen mesas en marzo, en julio y en diciembre. No hay más. En cambio, acá en la tecnológica tienen, en febrero tienen en marzo, si abrían en mayo algunas mesas que no me acuerdo si todavía siguen, porque son creo que algunas mesas especiales, en julio, en octubre, en diciembre, y bueno, y ya empezamos al año siguiente. Son varias. Existe entre 7 y 8 mesas, creo que son en el año, en la tecnológica para que se puedan presentar a rendir, digamos, los que regularizaron la materia. En cambio, la nacional no. La nacional solamente tiene marzo, tiene julio y tiene diciembre. Listo. Son las únicas mesas. En algunos casos pueden ser dos, digamos, dentro de ese mismo mes, pero no más que eso. Y eso lo decide cada una de las universidades. No hay otro órgano rector por encima de otras universidades que las coordine. Cada una tiene la autonomía en la toma de los docentes, en la currícula, en la distribución de las mesas, en la cantidad de las mesas, en la calificación de los docentes, por ejemplo, para ingresar. Toda esa parte, digamos, la manejan de manera independiente. En cambio, el nivel inicial, el primario y el secundario, no. Esos sí están agrupados en los ministerios de las provincias que responden también al Ministerio de Educación de la Nación. Esto viene a ser como unos ejemplos como para que más o menos se ubiquen en la centralidad, en la descentralización, que algunas cosas sí se pueden descentralizar, otras cosas no tanto, en la formalidad o en la informalidad que pueda tener una organización y, fundamentalmente, los fines que persigue esta organización. Hay otras formas en las que se pueden clasificar también las organizaciones, que se lo he puesto en la pizarra a modo ilustrativo, existen más, digamos, dentro del apunte. Dentro del apunte, ustedes tienen organizaciones que se pueden clasificar o tipos de organizaciones según su actividad, según el tamaño de la empresa. Según el tamaño son las que nosotros conocemos como las pymes, las multinacionales, las que son organizaciones Profe, ¿las cooperativas también entrarían como tipos de organizaciones? Sí, sí. La cooperativa entra dentro de este tipo de organizaciones, que a veces se la suele confundir con organizaciones sin fines de lucro, y no es así. Una cooperativa, la única diferencia que existe con respecto a una empresa, digamos, porque las dos, tanto una empresa como una cooperativa, digamos, son organizaciones con fines de lucro. O sea, una cooperativa, su objetivo es ganar, digamos, es tener un margen de utilidad dentro de esas actividades, igual que las empresas con fines de lucro. No es una organización sin fines de lucro. Pero la cooperativa, a diferencia de una empresa, tienen una estructura de funcionamiento diferente, que hasta podría llegar a pensarse como una descentralizada, pero en la práctica es complicado llevarlo. En una cooperativa, la idea es que todas las personas que trabajan dentro de esa cooperativa tienen el mismo rango. O sea, no hay jefe. Hay solo una persona responsable de que esa actividad en esa área se cumpla. Ellos no tienen jefe. No hay, digamos, un síndico, no hay un directorio, no hay... He visto cooperativas que sí tenían directorio, pero una cooperativa per se no debería tener, digamos, un directorio. ¿Por qué?
Sí, tomas de decisiones, digamos, por supuesto que se juntan para poder decidir cuáles son los objetivos para el año siguiente o cómo se va a solucionar un problema. Pero cada una de las personas, digamos, cuál es el espíritu de la cooperativa. Que cada una de las personas que la conforman tienen la misma importancia. O sea, y cómo La nos misma damos cuenta que importancia, pero serían diferentes roles, digamos. son diferentes roles, pero ¿a qué me refiero con que tienen la misma importancia? Cuando se distribuyen las ganancias se distribuyen en exactamente las mismas partes, en partes iguales. Recibe una ganancia la persona que se dedica a la parte de limpieza como el contador que lleva la contabilidad y como el abogado que soluciona los problemas que sean legales. A eso me refiero con la cooperativa. En cambio, en una empresa con fines de lucro, no. Existe un directorio, existe jefe y hay una distribución distinta del sueldo, que se supone que va acompañado con la responsabilidad. En cambio, en una cooperativa no. Ellos tienen el espíritu que cada una de las personas que trabajan en la empresa lo hacen para que la empresa funcione bien. Y es tan importante el rol de una persona que se dedica a la parte de limpieza, como el portero, como la persona de seguridad, como el contador, como el abogado, como el de recursos humanos. Cada una de esas personas forman parte de un engranaje dentro de la cooperativa que hace que esa cooperativa funcione. Por lo tanto, cuando se distribuyen las ganancias, se distribuyen en exactamente las mismas partes. Si la ganancia ha sido de 100.000 pesos, la dividen en las 10 personas, por ejemplo, que conforman una cooperativa en partes iguales. Un ejemplo de una empresa importante, digamos, de una organización importante que funciona como cooperativa es el Banco Credicop. Lo conocen, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, profe. Y es Credicop, o sea, COP, esa última parte, hace referencia a que es una cooperativa. Es el único banco que yo conozco acá en Tucumán que funciona con la idea de la cooperativa. Ellos están conformados por una cantidad de socios que cuando al final del ejercicio económico, digamos, del banco, llegan a tener su margen de utilidad, los distribuyen en cada uno de esos socios en exactamente la misma parte. Se los divide. No importa si un socio tiene más o menos acciones, o si es un socio de mayor antigüedad, o es uno que es recién ingresado, no importa. ¿Sí? Se los distribuye en exactamente las mismas partes. Profe, Sí, o sea que cada persona que trabaja ahí no sería un empleado, sino un socio. exacto, exactamente. Exactamente. Existía acá en Tucumán otro banco que era el Empresario, ese también era una cooperativa, hasta llegaron a tener una fundación. Pero, profe, con todo lo que Cerró. implica ser socio de las acciones, de la ganancia y todas esas cosas. No, no, porque ¿cómo funciona el Banco Credicop? Por ejemplo, muy pocas veces pasa eso, ¿no? Pero hay algunas épocas en el año y algunos años en donde se abren la posibilidad de comprar acciones. De acuerdo al capital que vos tengas, de acuerdo a los ahorros, podés comprar 10 acciones, podés comprar 20, podés comprar 5, podés comprar 100, podés comprar 1000, digamos, eso ya depende de tu capacidad. Una persona, un ser humano mortal, normal, común y silvestre, como somos todos acá. Si tenemos un ahorrito, por ejemplo, en nuestra casa, y abre, digamos, el Banco Crédico la posibilidad de comprar acciones, ahí es donde vos te transformás en el socio del banco. Y la distribución de las ganancias, por ejemplo, si vos con la compra de tus acciones tenés el 10% de esas acciones o tenés el 5% de esas acciones, el 1,5% de esas acciones, el 3,5% de esas acciones, el 25% de las acciones, es tu participación con respecto a las ganancias. ¿Entendés? Acá vos no tenés el socio mayoritario que es el que se lleva el mayor porcentaje. No, está conformado por muchísimas personas a nivel país, porque el Banco Credicop es a nivel nacional, y cada uno tiene su participación, que en el momento que distribuyen ese margen de ganancia, vos tenés tu participación de acuerdo a la cantidad de acciones que tengas, ¿entendés? Así funciona el Banco Credicop. Bien, bien, gracias. Una cooperativa muy linda, ya que lo ha nombrado su compañera, me acabo de acordar,
es la cooperativa Campo de Herrera. No sé si alguna vez ustedes la escucharon nombrar. Sí, está yendo para Bellavista. Mm, Para Concepción, o sea, yéndote para Famaillá. Un tramo, es más, creo que forman parte de Famaillá. Ustedes toman la ruta 9, digamos, cuando salen bueno, porque ustedes son de Montero, ustedes se vienen para acá, digamos, para San Miguel de Tucumán, pasan, digamos, la parte de Montero, que viene a ser la parte más importante, donde están las estaciones de servicio de Montero, de Famaillá, donde está la estación de servicio, donde está la Reina de la Empanada y todo el acceso, digamos, importante de Famaillá, continúan por la ruta, y creo que en el segundo puente, ya me perdí, no sé si en el primero o en el segundo, ustedes se debían Segundo llevar puente, cartel, no hay profe, nada. Exactamente, porque porque no hay cartel. el primer puente retorna de nuevo a la autopista o al tramo nuevo de la ruta. El segundo, Sí, el segundo puente. girando hacia la derecha, toma el camino Exacto. viejo a Bellavista y bueno, antes de llegar a Bellavista está Campo de Claro, Herrera. por ahí. Ah, yo me confundo porque para mí Bellavista está antes de Simoca. Y ubicándome de San Miguel de Tucumán, digamos, queda para el este. Entonces, es como que yo me ubico para ese La lado. misma Entonces, ruta de Simonga Claro, también la lleva a Bellavista. claro, porque esa es la exactamente, ruta ustedes, 157. Sí. exactamente. Ustedes se ubican desde el lado de Montero, por eso estamos como medio desfasados en la ubicación. Bueno, ahí funciona la cooperativa Campo de Herrera, que tiene una historia muy rica, digamos, de cómo ellos se llegan a conformar, cómo se armaron. Yo la conocí, yo fui, digamos, a la cooperativa, y la verdad que es hasta de un punto emocionante verlos cómo se formaron en una comunidad. Lo que empezó siendo como una cooperativa, hoy vive, y si les llego a contar cómo viven esas personas, ahí ustedes no van a creer. Primero, cuando ustedes llegan a ese lugar, es como si estuvieran sordos, porque, digamos, el ruido al que nosotros estamos acostumbrados, de los autos, del colectivo, de la moto, de la gente, la vorágine, digamos, que significa acá San Miguel de Tucumán, que ya somos, no sé, como 800.000 habitantes en un espacio chiquitito, llegan a ese lugar y es totalmente distinto. Se manejan de otra forma. Porque esa cooperativa se conforma porque en la época del gobierno de facto de Onganía, acá en Tucumán cerraron casi 60 ingenios de un solo plumazo. Entonces, todas esas personas que se quedaron sin trabajo se unieron entre ellos y compraron tierras. Esas tierras son las que están en Campo de Herrera, o sea, empieza la cooperativa exclusivamente siendo cañera. Hoy esa cooperativa, y bueno, y sus familias se fueron a vivir a ese lugar, esas familias se fueron multiplicando, otras personas, digamos, se fueron a zonas aledañas para estudiar y no volvieron, pero existe una cantidad enorme de familias que siguen viviendo en ese lugar. Hoy no solo se dedican a la parte de las cañas, sino que también del azúcar, me refiero a la industria azucarera, sino que también tenían cultivos de citrus, tenían cultivos de frutilla, tenían máquinas bloqueras que también hacían sus propios bloques, y tenían trabajos también dedicados de indumentaria para las mujeres. Tienen escuela propia, tienen su cancha de básquet, de fútbol, de vóley, digamos, dentro de Campo de Herrera, para los chicos que van a estudiar. En ese lugar ustedes van a ver bicicletas en la vereda, puertas que no están cerradas con llave, no hay rejas. Entonces yo le pregunto en un momento, le estoy hablando que yo conocí Campo de Herrera hace más de 10 años, ahora como 15 años, 2009 más o menos, 2008, que fui, digamos, al lugar. Y, y en un momento le digo, ¿cómo se comunican entre ellos? Porque creo que tenían celulares, pero no tenían teléfono fijo. No había el cableado, digamos, para el teléfono fijo. Y le digo, ¿y si pasa algo? Y yo cuando llegaba, digamos, cuando fui entrando, cuando fui pasando, veía unos parlantes. ¿Vieron en las procesiones? Cuando ponen los parlantes en las columnas de iluminación. Yo, la verdad que cuando voy, pensaba de que había pasado una procesión, digamos, alguna actividad así como religiosa, y por eso habían quedado.
No, así se comunica. Si pasa algo, algo grave, digamos, desde la cooperativa tienen un micrófono que les van indicando, digamos, a los vecinos qué es lo que pasa. Por ejemplo, cuando les van a retirar la basura, porque no pasa como nos pasaría, digamos, en Montero, como nos pasa en San Miguel de Tucumán, que nosotros ya conocemos, a qué hora pasa, en qué momento tenemos que sacar la basura y ese tipo de cosas. Ellos no, y no van todos los días. Entonces les dice, hoy pasa el que va a retirar la basura reciclable. Mañana o el viernes va a pasar, por ejemplo, el que retira toda la parte orgánica, con galón en la vereda y les van indicando. Y así se comunican. Parece como si se hubiese detenido el tiempo, digamos, hace 100 años atrás, pero ellos hasta el día de hoy funcionan de esa manera. Eso es una cooperativa. La cooperativa, la que fue conformada originariamente, cada uno de los socios que conformaban esa cooperativa distribuían, y creo que lo hacen hasta el día de hoy, porque funciona todavía la cooperativa, digamos, Campo de Herrera, y lo van cambiando al síndico, digamos, porque cada uno dura un plazo de tiempo y lo van renovando. Se distribuyen en partes iguales. Las ganancias del azúcar, la ganancia del citrus, la ganancia de las frutillas, la ganancia de la máquina bloquera, todo es en partes iguales. Eso viene a ser una cooperativa. Es muy interesante. La verdad que conocer parte de la historia, y está acá, digamos, en Tucumán, conocer parte de la historia de estas cooperativas, que a través de todas las crisis y de todas las situaciones conflictivas que pasó el país, ellos siguen funcionando exactamente igual. Bien, sigamos hablando, digamos, de la parte de los elementos de una organización. Ya me avisó hace un momento que nos quedan 10 minutos. Así que ya saben, chicos, voy a hablar de la parte de los elementos y si se corta nos volvemos a conectar. La parte de los elementos es muy rico, digamos, de una organización, como para poder hablar, voy a tratar de acortar, digamos, un poco los ejemplos, porque por ahí me preguntan y yo me voy por las ramas y empiezo a hablar de demasiados ejemplos y me pierdo por ahí del programa. Bien. Los elementos de una organización, digamos, son todos aquellos recursos que necesita una organización para que pueda funcionar, digamos, y para que esos objetivos y esas metas se puedan cumplir. Tenemos la parte de los recursos humanos, tenemos materiales, tenemos recursos materiales, tenemos recursos naturales, tenemos ideas, tenemos conocimientos, información, tenemos recursos tecnológicos y tenemos recursos intangibles. Es prácticamente imposible que una organización funcione de manera mancomunada y que pueda llegar a cumplir esos objetivos que se ha planteado si no cuenta con todos y cada uno de estos elementos. Algunos elementos pueden ser más importantes o pueden ser menos importantes. Algunos elementos podrán ser troncales dentro de una organización para que pueda funcionar, y otros no tanto, o que no tengan la misma importancia, digamos, dentro de la organización de acuerdo a las actividades que cumplen. Pero que los tiene que tener a todos estos elementos para que una organización pueda funcionar. La parte de recursos humanos, obviamente, es un elemento crucial dentro de una organización. Y yo siempre lo pongo de ejemplo, que eso ya vamos a hablar un poco más adelante, pero me parece que acá puede ser fundamental. Contar, digamos, con una persona como por ejemplo Steve Jobs, como recurso humano o como capital humano dentro de una organización, ustedes saben que es fundamental. Como tal, si bien es cierto, esa empresa además necesitaba recursos materiales, necesitaba recursos tangibles, necesita de ideas, necesita de conocimiento, necesita de una información, pero a veces una sola persona puede hacer el cambio. ¿Saben quién fue Steve Jobs, verdad? ¿Saben de quién estoy hablando? Sí. Para mí es lo más parecido a una especie de genio, digamos, que pisó la Tierra durante el tiempo que él estuvo vivo. Es el creador, digamos, de la computadora, no de la computadora, sino de el hardware, la forma en la que nosotros utilizamos una computadora hasta el día de hoy. O sea, él fue la primera persona que separa
la CPU, el monitor y el teclado, en el que le da forma, digamos, a la computadora como nosotros la conocemos hasta el día de hoy. Es el creador del iPhone, del iPod, de Pixar, de empresas que ganaron fortunas descomunales con sus ideas y con sus conocimientos. A veces una sola persona puede hacer el cambio y puede hacer la diferencia. Fundamentalmente Steve Jobs, porque logra tener este éxito dentro de lo que viene a ser el mundo de la informática. Porque él pensaba al revés de cómo generalmente se piensa en la fabricación de un artículo en particular. Saquemos que era de informático, digamos, es el pensamiento que él tenía de cómo se quería posicionar y cómo quería introducir sus productos en el mercado. Generalmente las empresas, ¿cómo funcionan? Ya vamos a hablar de los procesos, digamos, dentro de la empresa, y capaz que retomemos esta idea. Pero ¿cómo funcionan, digamos, generalmente dentro de una empresa que está fabricando? O sea, dentro de una fábrica. Tengo una idea, la llevo a cabo, compro la materia prima, tengo el recurso humano que pueda manejar las maquinarias para hacerlo al producto, lo fabrico de acuerdo a la estimación de los costos que yo tenía o todo lo que fui gastando dentro de la empresa, le asigno un precio. Y en base a ese precio, lo vendo. Palabras más, palabras menos, actividades más, actividades menos, digamos, así funciona. Steve Jobs funcionaba al revés. Él decía, yo quiero fabricar un producto masivo y quiero que este producto esté en la mayor cantidad de manos, que sea escuchado, que sea comprado y que sea visto por la mayor cantidad de seres humanos, de personas que lo puedan comprar. Entonces, yo quiero lanzar un producto que cueste $99,99. Él lo hacía al revés. Él decía, el producto tiene que valer tanto y tiene que estar al alcance de la mayor cantidad de personas. Entonces, en base a ese precio que él ya había estimado, se movían las piezas para atrás. O sea, no era que esas piezas venían y decantaban en un precio, sino que él partía del precio y se decantaba al revés la forma en la que se iba fabricando. Apuntaba también a recursos de calidad, apuntaba a productos que sean lo más chicos posible. No sé si ustedes saben que cuando crea la empresa productora de películas digitales Pixar, la primera película que se lanza es Toy Story. Fue la película animada que tuvo la mayor recaudación del resto de las otras películas. No sé si hasta el día de hoy lo superó en la recaudación, digamos, con respecto a la película. Es más, tengo entendido que dentro de lo que es Universal, que es uno de los parques, digamos, que tiene Estados Unidos me sale Miami, pero no es en Miami. Universal, Orlando. de los parques, Orlando, exactamente, ¿sí? Florida. Tiene un lugar especial Toy Story, por lo que ha generado, digamos, de ingreso esa película. O sea, creo que tienen un parque temático dedicado específicamente a Toy Story. Lo que generó este ser humano mientras estuvo vivo, la verdad que es digno de admiración. Por eso el recurso humano como elemento dentro de una organización es tan importante, es tan o más importante que tenerla la plata, o sea que tener un recurso material. El recurso tecnológico también es importante porque marca la diferencia, y obviamente las ideas, el conocimiento que se conoce generalmente como el know-how. El know-how es el conocimiento específico para que esa organización funcione. Y Ya se corta, profe. Bien, ya nos desconectamos y nos volvemos a conectar, por favor. Ahí. ¿Lo pudieron entender el tema? ¿Quedó claro? Sí, por mí sí. Perfecto. Entonces, sigamos. Hablemos de la importancia de una organización y veamos algunos ejemplos que ya más o menos los teníamos visto mientras estaba desarrollando
las otras, los otros ítems, digamos, dentro de la organización. La importancia, digamos, de una organización radica fundamentalmente en los aportes que esta organización les pueda brindar a una sociedad en particular. Son varios, digamos, los aportes que pueden hacer, o no serían los únicos, digamos, ¿sí? De acuerdo a la actividad que tenga esta organización, digamos, esta organización es capaz de generar empleos, también es capaz de elaborar bienes o servicios, prestar algunos servicios, digamos, que son los que la sociedad está necesitando, o para satisfacer algunas necesidades de esa sociedad. Distribuye recursos también, transmite conocimiento, que es lo que hace en las universidades, entre otros, digamos, aportes que puede hacer. No vamos a emitir juicios de valor, digamos, sobre si esos aportes son necesarios o no, si esos aportes son inducidos o no. Digamos, la realidad es que todas estas organizaciones funcionan, digamos, su eje ejecutor radica fundamentalmente en eso, en lo que yo soy capaz como organización de poder contribuir o de poder aportar a la sociedad en donde yo estoy conformada. Esa sociedad puede ser se puede circunscribir un determinado lugar chiquitito, que puede ser, qué sé yo, una ciudad, puede ser una provincia, puede ser un país, o hasta incluso los aportes que puedan hacer estas empresas, estas organizaciones, van más allá del lugar geográfico en donde están ubicadas. Algunos ejemplos que lo he puesto en los apuntes, digamos, que ya más o menos lo fuimos desarrollando. Tenemos, por ejemplo, la cadena de farmacias Farmar, o acá, digamos, la más importante que hay en Tucumán es la farmacia del pueblo. No sé si en Montero ya llegó la farmacia del pueblo. ¿Tienen alguna de estas farmacias? No, ninguna. No, profesor. La farmacia del pueblo es la farmacia, para mí, de acuerdo a lo que yo comparo, porque digamos, yo tengo la obra social prensa, con algunos descuentos que me hacen, siendo afiliada a esta obra social, a veces la farmacia del pueblo tiene los mismos descuentos y en algunos casos tiene mejores descuentos que lo que me hace la farmacia, digamos, de prensa en general. Es muy buena esa farmacia. Cuando ustedes vengan a San Miguel, lléguesen por algunas de estas farmacias, se van a dar cuenta sobre todo que la parte Igual de que en perfumería... efectivo. Farmar también. Exactamente, Farmar vende... Farmar para mí es una de las mejores en Tucumán, con los descuentos, con los beneficios, con todo. Sí, sí, siempre está lleno de gente, digamos, porque Farmar hasta incluso vende cosas, artículos de limpieza. Y me dijeron que a veces tienen descuentos que son muy buenos en relación a lo que podés llegar a encontrar en algún súper, por ejemplo. Y la farmacia del pueblo tiene muy buenos descuentos, lo tenés que encontrar, por supuesto, en productos de perfumería. El resto de los medicamentos, al menos de lo que yo consumo, digamos, también, además es sumamente eficiente para conseguirte, digamos, si es que lo necesitas y es recetado, ellos te los consiguen prácticamente al toque. ¿Qué otra organización también podemos hablar? De la ONU, por ejemplo, que es la organización de las Naciones Unidas, que estuvo bastante vapuleada, digamos, en este último tiempo, por su objetivo. El objetivo de la ONU es mantener la paz mundial, digamos, como que en este último tiempo le falló esa parte. Después tenemos la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que funciona a nivel internacional. Es la organización que se encarga fundamentalmente de normalizar y de estipular, digamos, cuáles serían los lineamientos, los reglamentos que se deben cumplir en un trabajo en particular. Hace estudios, por ejemplo, sobre los trabajos forzados, sobre los trabajos que pueden generar problemas psicológicos, trastornos emocionales, son los que publican, por ejemplo, con el paso del tiempo, algunos estudios que se van encontrando ustedes van a estar muy al tanto, digamos, de la Organización Los trastornos musculoesqueléticos. por ejemplo, ¿sí?
tareas que antes no hacían falta, por ejemplo, materiales de seguridad, y hoy son imprescindibles, y son hasta incluso originarios de multas a las empresas si es que no cumplen con estos parámetros. Después tenemos, que era lo que estábamos hablando, de la Universidad Tecnológica Nacional. Nosotros formamos parte de la Facultad Regional Tucumán, porque la Universidad Tecnológica Nacional funciona con su casa central en Buenos Aires, pero tiene participación, digamos, existe en varias provincias de la Argentina. O lo que estábamos hablando, por ejemplo, de la organización sin fines de lucro de Greenpeace, que se encarga, digamos, de mejorar el medio ambiente a nivel global. Esto vendría a ser, digamos, así como un resumen de lo que nosotros deberíamos entender por organización. A continuación vamos a hablar, digamos, cómo se conforma, cuál es su importancia, cuáles son los elementos, cómo se pueden clasificar, y se van a dar cuenta que la empresa es muy parecido en la conformación, digamos, y cómo funciona en relación a lo que estábamos hablando de organización. O sea, la empresa, para que quede claro, es un tipo de organización, ¿ok? Que tiene sus características, que ya la vamos a ver, que tiene sus formas de manejo, que se define, digamos, para que nosotros nos podamos entender qué es lo que se entiende por una empresa, que es lo que vamos a ver a continuación. Puedo borrar la pizarra, ¿verdad? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Perfecto. Profe, Sí, usted dio el ejemplo de la Universidad de la UNT y la UTN, que eran descentralizadas en el ámbito de las mesas, ¿verdad? exacto. Bueno, la UTN de Puerto Madryn, ellos enseñan todo lo que sería en ámbito al mar, ingeniería pesquera, electromecánica y tal. Eso también Exactamente. sería la descentralización ahí. Sí, pero depende del lugar en donde está ubicado. Por ejemplo, la descentralización tendría que ver cómo funciona esa universidad dentro de la estructura de mando en esa zona. ¿Qué te quiero decir? Mira, viste que acá en Tucumán nosotros tenemos secundarios que están orientados a la modalidad universitaria. Por ejemplo, el gimnasio, el técnico y la agricultura. La agricultura, digamos, que antes era agricultura y sacarotecnia, se llamaba el secundario, creo que hoy solamente se llama agricultura. El de Tucumán, por ejemplo, que hay una sola, está orientado, digamos, a técnicos que sean orientados a la bioquímica, y tenés otros técnicos que son orientados a la parte de campo. Pero de campo, de animales, perdón, de campo que es solamente la flora, ¿sí? O sea, les enseñan la parte del cultivo, cómo se cultiva, cómo se cosecha, cómo puedes fabricar, por ejemplo, mermelada de frutilla y ese tipo de cosas. En cambio, en Santiago del Estero está orientado a la ganadería. Si bien forman parte de una estructura orientada a la universidad, por eso todas estas escuelas que son, que tienen una orientación universitaria, tienen un año más que el resto de las otras universidades, que antes vos lo separabas en perito mercantil y bachiller. Con respecto a lo que eran esos secundarios, digamos que tenían solamente 5 años, siempre lo de agricultura, el técnico, tenían 6 años. Era un año más de secundario de lo que tenían normalmente las otras carreras. Pero, por ejemplo, en la agricultura podemos decir, bueno, enseñan lo mismo en distintas partes de la Argentina. No, ellos tienen una estructura centralizada que ya está manejada por el Ministerio de Educación, que tiene una orientación universitaria, por lo tanto la universidad a la cual corresponde, que en este caso sería la UNT, tiene injerencia, digamos, sobre la estructura en la que ellos estudian. Por ejemplo, quinto y sexto año, ellos ya rinden finales como se hace en la universidad. Te va preparando para eso, ¿sí? No importa que sea para la ganadería o que sea para la agricultura, digamos.
sino que la forma, la modalidad te va preparando cómo nosotros trabajamos en la universidad. Ahora, ¿a qué se dedica y sobre lo que es la puntualización de lo que va a ser el título del técnico cuando se reciba? Depende de la zona. En el caso este que vos me estás diciendo que está en el sur, se orienta justamente a la parte de ganadería, que en Catamarca, por ejemplo, se orienta a la parte de minería, porque ahí funcionaba la mina lumbrera. En Santiago se orientan más a la ganadería, y acá en Tucumán se orientan a la química, la bioquímica y el trabajo de campo. ¿Me entendés? En Santa Fe, por ejemplo, se orienta a la parte de construcción, la tecnológica de ahí. Exactamente, exactamente. ¿Me entendés a lo que me refiero? Todos tienen la misma modalidad, ¿entendés? De cómo vos vas a estudiar. Solo que el título que te habilita por la zona en la que vos estás cambia. ¿Me entendés? Sí, profe. Y la empresa, esto está orientado exclusivamente al pensamiento y al punto de vista, además se van a dar cuenta, económico. Entonces, empecemos a definir una empresa, ¿sí? Desde y de acuerdo al punto de vista económico. ¿Qué es lo que me dice, digamos, cómo la puedo definir yo la empresa utilizando este criterio? Lo que me dice es que, y en el apunte ustedes lo van a ver, que empieza a hablar, digamos, sobre lo que se entiende intuitivamente a la economía. Si nosotros consideramos, digamos, que la economía, la podemos definir, digamos, a la ciencia de la economía, podemos definir, perdón, a la economía como ciencia, ¿sí? En donde lo que hace básicamente la economía es tratar de asignar recursos escasos hacia los fines alternativos. Entonces, si yo parto de esa idea, digamos, de poder solucionar el problema, este problema económico que se plantea por la definición en sí de economía, podemos definir entonces a la empresa como, o se la puede considerar, digamos, a la empresa como un agente que organiza con eficiencia los factores económicos para producir bienes y servicios para el mercado con el ánimo de alcanzar ciertos objetivos, digamos. Nos podríamos aproximar a una definición formal, digamos, de una empresa. Les vuelvo a repetir, esta definición es desde el punto de vista estrictamente económico, en donde vamos a entender, digamos, a la eficiencia, y acá habla, digamos, de organizar eficientemente los factores económicos que ya lo vamos a repasar más adelante. En economía son solamente dos: recursos humanos y capital. Se va a entender, digamos, por eficiencia, digamos, en la capacidad o cualidad de un agente económico para lograr el cumplimiento de un objetivo. Y lo principal, digamos, de esta eficiencia es minimizar en lo posible el empleo de los recursos. ¿Por qué? Porque si yo defino la economía como que es la ciencia que soluciona el problema económico, y ese problema económico es cómo asignar los recursos escasos a los fines alternativos, lo que hace la empresa es trabajar en eficiencia, no solo en los agentes económicos, sino también minimizar en lo posible la utilización de los recursos. Por eso utilizamos esta definición en esta materia desde el punto de vista estrictamente económico. Ahora, si nosotros nos llevamos de la visión, digamos, del punto de vista administrativo, o como una segunda observación, digamos, lo podríamos analizar a la empresa como un conjunto de elementos humanos, técnicos, financieros y de marketing, ordenados según determinada jerarquía o estructura organizativa y que dirige una función directiva o empresarial. A esta la podríamos tomar, digamos, también como una definición desde el punto de vista netamente administrativo. ¿Ok, chicos? Dejamos acá la clase de hoy.
porque ya tendríamos que arrancar con otras definiciones que pueden llevar un poco más de tiempo sobre cómo se la considera a la empresa, digamos. La podemos considerar como unidad de fabricación únicamente, o la podemos considerar, digamos, como que forma parte de un sistema social, o la podemos considerar netamente como una organización, y ahí es donde van a ver el link entre lo que veníamos analizando anteriormente de una organización adaptado a la empresa. Pero les vuelvo a repetir, la empresa es un tipo de organización, ¿ok? Existen muchas otras más organizaciones además de la empresa, pero la empresa viene a ser como un subconjunto del conjunto grande, digamos, del diagrama de Venn de una organización. ¿Ok, chicos? Continuamos el viernes. Ya les voy a estar pasando, si no es mañana, seguramente el jueves, ya les voy a estar pasando el link de la clase para que ingresen. ¿Ok? Bien, profe. Ok, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Luego.